y recibilo gratis todas las mañanas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. No es que nos quieren obligar, no es que nos obligan. Hay una presión fuerte, para que cambiemos nuestra agenda y, por ejemplo, en este programa, que es sobre cine y sus periferias, o las periferias pensadas desde el cine, hablemos, por ejemplo, hoy de Terminator. No vamos a hablar de Terminator, pero sí vamos a pensar cómo se llega a Terminator desde un microclima que tiene dos campos retroalimentados, a mi entender, uno con el otro. De un lado, un terreno simbólico que hace y deshace a su antojo, sin que aparentemente ningún freno pudiera ni siquiera orillar en sus discursos y en sus acciones. Y por el otro lado, un estupor que se traduce en una consiguiente pasividad por medio de el resto del mundo, podríamos decir, recortando ese todo abierto, en términos filosóficos pensado, que es nuestro país. Argentina, el país elegido, ¿sí? Elegido para un experimento en donde no solo el diccionario nos cambian, sino las condiciones económicas. Estamos en severo peligro de que en unos días cambie radicalmente el mapa de nuestra vida. Y siendo un programa de cine, no puede sino establecerse una serie de analogías en lo que, a mi entender, lo que se dice comúnmente desde el lenguaje más míticamente tomado del sentido común, hay que barajar y dar de nuevo. Más allá de que sea una frase hecha, es, a mi entender, repensar aspectos del lenguaje y los conceptos. Cuando hablamos de lenguaje y de conceptos, supuestamente estaríamos en un terreno común. Nos damos cuenta que cada vez más la comunicación, el acto comunicacional, es una quimera. Desde que los factores de poder se han decidido ir no solo por nuestra economía, sino por nuestro terreno simbólico. Tenemos un enorme problema en este sentido. A nosotros nos compete estrictamente el cine, pero no podemos ignorar otros terrenos que es la realidad que nos rodea día a día. Por ejemplo, algo que nosotros lo podemos ver como un gran plano general enorme de grandes poblaciones en franjas de pobreza que alimentan el cuadro cada vez más, lo van poblando cada vez más, ¿sí? El cuadro se hace ingobernable, plano general. Vamos particularizando el plano y se hace un plano medio en donde entran 3 o 4 cuerpos, en donde nos vamos acercando a qué pasa con esos cuerpos, qué pasa con esos estómagos, qué pasa con todos esos componentes orgánicos que empiezan a tener dificultad para funcionar. Particularizamos más el plano y partimos el cuerpo, vamos al rostro y vemos el sufrimiento. Pensado esto en términos de cine, ¿no? Cómo nos acercamos de algún modo, o una cámara imaginaria nuestra, una focalización, puede pensar la realidad circundante en términos de cómo hacemos ante esta imagen última que nos interroga todo el tiempo, ¿sí? Que nos saca inevitablemente del anonimato. Por eso digo que esto se relaciona directamente con esto que mencionaba antes, de ese estado de estupor en el que estamos sumidos, porque todavía no salimos de ese estado de estupor, porque se sale del estupor cuando se pasa a la acción. A la acción no hemos pasado, fácticamente. Hay algunos mínimos, unas mínimas manifestaciones, una serie de mínimas manifestaciones que hasta ahora han ocurrido, pero no termina de ocurrir ese acto contundente que no es que uno tiene que estar esperando, sino que tiene que formar parte. Vamos a vincular hoy
más que en ningún otro programa, probablemente de Periferias del Cine, la percepción de las imágenes en cine con la percepción fenomenológica de el aquí y ahora de nuestra realidad actual en Argentina. Pensamiento no es reflexión. Con el pensamiento adviene lo nuevo, lo intempestivo, el azar. Periferias del cine. Pensamiento y cine, en ese orden. En grandes momentos del cine, el pensamiento entra por la ventana. Lateral. Periférico. Periferias del cine. En Caput. Muy buenas tardes, esto es Periferias del Cine, mi nombre es Luis Frank. Tengo enfrente, en un plano y contraplano, a el chino Nicolás Román. ¿Cómo le va, chino? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bueno, siempre operando, el chino me estructura el programa. ¿Qué hago sin el chino? Digo. Es necesario. Es necesario. Bueno, vamos a pensar hoy en relación a este barajar y dar de nuevo, que detesto el lugar común, pero viene muy a cuento de una idea que quiero manejar, que me interesa manejar, porque barajar y dar de nuevo es refundar hasta los modos del lenguaje, ¿sí? Inevitablemente tenemos que pensar en términos de alfabetización. Sí. Entonces, para eso traje un invitado, lo tengo acá a mi derecha. Yo procuro que mis invitados estén a la derecha, así mi lugar es tranquilizador. Está bien. Vamos a leer, me voy a machetear acá, yo me voy a preparar algo, pero me voy a machetear acá de su último libro, la biografía de él. Nació en Ribadeo, Lugo, sí, en Galicia, en España. Ah, mirá. Y viniste a los 3 años. Sos argentino desde el 87, o sea, de la primavera democrática. Claro, me naturalicé. Exacto. Bien. Nacionalicé. Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación, recibido en la UNED, España. Y acá hago un paréntesis antes de seguir nombrando tu itinerario. En la Universidad Española, ¿la tendencia general es en relación a la filosofía clásica o, digamos, también trabajaban las formas, digamos, emergentes desde lo que sería los Heidegger para acá, digamos, todo lo que rompe con la idea metafísica? No, trabajan todo, pero yo soy doctor en filosofía de la educación, no dice ahí de la educación, pero de filosofía de la educación sería que está ahí. Filosofía y ciencias de la educación. Claro, es como un complemento, exacto, digamos, usado en función. Pero sí estudié filosofía, en mi primer carrera es licenciatura en filosofía en El Salvador. Y ahí nosotros veíamos lo más actual. Bien. Lo más actual, lo que en ese momento era importante, la hermenéutica, bueno, Heidegger, por supuesto que lo vimos, y me interesó mucho. Hay una punta de lanza hacia Deleuze y Badiou. Claro, sí, también Foucault, vimos distintos autores. Y bueno, eso para mí fue muy importante porque la mirada filosófica me di cuenta que es esencial.
Absolutamente que es la esencial. búsqueda de la raíz y la búsqueda, porque la mirada filosófica va a la raíz del problema, busca la raíz, la esencia. Bueno, eso siempre lo tuve muy presente y aquí traté de ir a la esencia del problema que tenemos nosotros, que es esta alternancia de gobiernos, de neoliberales y de sesgo nacional y popular, que nos está matando, porque nos impide tener políticas de Estado, nos impide desarrollarnos de una vez. Exactamente. Estamos siempre estancados con la vuelta y el peligro de la vuelta. Y lo que últimamente estoy reflexionando es el tema de la caída educativo-cultural que hemos tenido. Y tengo razones para fundamentarlo. Uh-huh. O sea, más allá de razones, tenés, digamos, el itinerario de cómo llegamos a esto. Sí, porque obviamente uno se da cuenta con la experiencia es fundamental. Pero Claro. me di cuenta que cuando vos buscas la raíz del problema, y decís, bueno, los malos gobernantes, bueno, la raíz del problema es que nosotros seguimos siendo dependientes. Y para dejar de ser dependientes, Sí. tenemos que trabajar el tema de lo educativo-cultural. Y digo, ¿por qué no se trabaja ese tema? Porque el sistema educativo no forma ni va a formar ciudadanos con pensamiento crítico y conciencia política hasta tanto nosotros reconstruyamos la sociedad que tenemos. Que es algo paralelo, es decir, no es que primero la educación, después lo político, no. Tenemos que hacer todo a la vez, pero si nosotros queremos tener un sistema educativo que forme a la ciudadanía, como lo decimos nosotros, politice. Ojo, cuando digo politice, lo contrapongo politización se contrapone a partidización. ¿No? Ayer hablábamos del tema. Claro, no niego la partidización en absoluto porque yo la tengo, pero sí creo que tenemos que comenzar a definir nuestra identidad política en el campo de un contexto que es patria o colonia, porque en definitiva, para decirlo simple, es eso, ¿no? Sí. Hoy quedó así. Para patria o siempre, colonia. de algún modo, si uno piensa la historia argentina, siempre de algún modo, dicho de una forma o de otra, la alternativa fue esa, fue binaria. Sí. O sea, más allá de que hay matices, hay Sí. franjas intermedias, etcétera, siempre es una o la otra. Siempre es binaria y nosotros acá partimos justamente de lo que llamamos contradicción principal. Siendo las 6:20, se están preguntando con quién estoy hablando, porque no te nombré todavía. No. Mira, me dejaste la primera franja de currículum. Estoy hablando con José Luis Lenz, profesor en Filosofía y Educación, ¿lo dije bien? No sé si lo dije bien o más o menos porque bien. Tengo tres líneas, que es la filosofía, Sí. la educación y la política. Bien. Se entrecruzan, mi formación se entrecruza en esas tres vertientes. En la política hay actividad política y siempre estamos sacando textos a través del tiempo en donde tocas diferentes tópicos de, por ejemplo, acá, Introducción a la Ciencia Política. Sí. La crisis de la educación de adultos. Sí, ese es un libro, uno de los primeros libros que escribí, si no fue el primero, que es el tema de la época de peronismo cuando volvió Perón, de la crear de un proyecto político muy interesante basado en la educación de adultos, pero que se quebró con el golpe de Estado a Isabelita y todo lo que vino. Claro, claro. Tenés un título de otro texto que para mí es muy abstracto, demasiado inentendible, críptico, que se llama Para que no nos tomen por boludos. Sí, bueno, ese es un libro anterior es el libro anterior a este. El boludos es una arroba, el de la O. Sí, bueno, en esa época estábamos con el tema del lenguaje inclusivo. Bien. Y algunos usaban el arroba, otros, y después empezó a usar la X, la E, pero después dejé el lenguaje inclusivo porque me cuesta mucho utilizarlo. Pero bueno, no estoy en contra, ¿no? Que se use. No estamos hablando de eso, sino lo destaco como un valor agregado, ¿no?
También hay que decir que vos te especializás en el estudio y el pensamiento y la práctica de Paulo Freire. Exactamente. ¿sí? Eso que es uno de los principales enemigos sí. teóricos de todo este terreno simbólico Sí, que sí, trata de sí, arrasarnos, sí. ¿sí? Que ya lo era en el periodo 2015-2019, Sí. si hablamos de gobiernos, pero si hablamos de sistema a instaurar en general en el país, ir comiendo terreno, ya lo tenemos desde antes como enemigo. No, claro. Como enemigo de nosotros que es histórico. tratamos de promover el pensamiento claro, de Freire. Claro, el pensamiento de Freire es un pensamiento, podríamos llamar liberador. Freire fue muy castigado en nuestro país. Incluso los libros de Freire en la época de la dictadura los sacaron de las bibliotecas. Yo tengo unos edictos de Arguindegui cuando era ministro de Interior y además ministro de Educación interino. No le alcanzó con barrer villas con la autopista. No. No le alcanzó. Y hay el edicto ese que había que sacar todos los libros de Paulo Freire de las bibliotecas y no usar más a Paulo Freire, porque es un enemigo. Obviamente, Paulo Freire parte de la... Es decir, yo parto de donde parte él parte de opresores y oprimidos, de esa contradicción. Uh-huh. Bueno, yo lo planteo dominadores dominados y oligarquía pueblo. Esa contradicción es histórica. Si nos remontamos a la historia, la vamos a tener 10.000 años antes de Cristo, cuando comienza a darse las condiciones para que se dividan las clases. Ahí empieza ya a haber una primera expresión de la contradicción, que es amos-esclavos. Tenemos un problema, tomando lo que decís, Sí. con uno de los conceptos, que es un concepto, a mi entender, evanescente y múltiple, que es la idea de pueblo. Porque, bueno, tomando a estos autores que mencionaba, ¿no?, más contemporáneos, no podemos hablar de un pueblo. Tenemos que hablar de el devenir de un pueblo, o un pueblo en devenir. Sí. Y mucho más, digamos, o sea, que sería, en dos palabras, para que se entienda radialmente y en forma muy, muy escueta, en una frase, un pueblo que no existe todavía como tal, ¿sí? De algún modo. Sí, es el término que tenemos cuando queremos hablar de lo popular, de las clases populares, de los sectores populares. Uh-huh. Porque hay palabras que yo las sigo usando. Por ejemplo, alumno es una palabra que a mí no me gusta porque significa el que no tiene luz. Es una palabra latina. Es verdad. Es verdad. Alumno quiere decir sin luz. Entonces yo cuando digo alumno, siento que estoy diciendo algo que no me gustaría decir. Que vos sos la luz que viene a, claro, a iluminar le manda el foco a los que están claro. sin nada, en tinieblas. Y no es así. Eso sería contradictorio con mi pensamiento. Y contrario a Freire. No, totalmente. Uh-huh. Totalmente contrario a Freire. Sí, sí. Totalmente. Pero son términos que se han instalado y uno ya como casi inconscientemente los usa. Es la idea de pensar el alumno como tabula rasa. Claro, un alumno que no tiene nada, que no existe, que prácticamente yo lo voy a formar. Y no es así. Sobre todo yo trabajé mucho con adultos y los adultos ya vienen con experiencias, conocimientos. Todos tenemos, no es que los profesores tenemos conocimiento y los alumnos no. Todos tenemos conocimientos. Por supuesto. Todos tenemos experiencias. Y lo que tenemos que hacer es tratar de ver de qué manera encauzamos todo eso. Vos sabés que te escucho hablar y no puedo evitarlo. Ya lo venía pensando de antes, ¿no? Cuando te cursé la invitación para hoy. Lo venía masticando inclusive de antes, pero no puedo evitar relacionar esto también con la analogía con el cine, en tanto y en cuanto también el cine requiere una determinada, y voy a usar el término, te lo voy a afanar, Sí. una determinada alfabetización para ver, ¿sí? Y sí, por supuesto. Lo extiendo en este sentido. Nosotros cuando hablamos en general, digamos, desde nuestro sentido común, todos sabemos, entre comillas, de cine, en tanto y en cuanto reconocemos una película, le damos una entidad, reconocemos esa percepción que se maneja ahí, más allá de que la denominemos así o no, no importa, ¿sí? Pero hay algo en donde, desde el lenguaje, nosotros podemos intercambiar algo sobre el material, aunque no nos conozcamos. Nos conocimos recién y hablamos de una película. Sí. Si sos el espectador de al lado que vino con la esposa, yo estoy solo Sí, ahí, cada me uno pongo a tiene charlar con su- ustedes. Hay un lenguaje en que nos entendemos. Bien, hasta ahí todo bien. Ahora, hay un sistema simbólico que se desarrolla en el cine, en las películas en general. Cada película tiene el suyo. Cada grupo de películas tiene el suyo, ¿sí? La forma que más nos aglutina a todos como espectadores es la forma espectáculo del cine de géneros,
western, melodrama, Sí, sí. terror, ciencia ficción, comedia, policial, ¿sí? Todos estos géneros los reconocemos, ¿sí? Conocemos sus tópicos, los nombremos así o no, ¿sí? Y nos hemos pensado a través del tiempo como espectadores predominantemente desde ese lugar. Ahora eso es solo una parte del cine, ¿sí? Y hay una tendencia general, no todo el mundo, pero hay una tendencia general a estimar que ese cine es el cine, es representativo del cine, como si fuera el aparato de Estado de todo el cine. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Sí. Entonces ahí tenemos un problema porque se organiza un sistema cerrado, perceptivo, en muchos casos, en donde el espectador quiere saberlo todo, ¿sí? Y eso es lo que me lleva a mí también en una necesaria... Es análogo a lo que me pasa a mí con esto. Claro, pero totalmente. por eso estamos hablando de a eso, Sí. esa analogía, me gustaría que la pensemos al aire, porque las películas tienen inclusive, sobre todo las películas de géneros, tienen, me vas a entender perfectamente esto que te estoy diciendo, y los oyentes también, por supuesto, tiene un sistema cognitivo, por lo cual te lleva de las narices en relación a modos de montaje, formas actorales, ¿sí? Modo narrativo, por lo cual se prioriza, se jerarquiza una forma, por ejemplo, un personaje en desmedro de otro, ¿sí? Se organiza un sistema identificatorio, no un sistema empático meramente, un sistema identificatorio que te anula o te intenta cancelar la capacidad de discernimiento, por más que alguien crea que la tiene, ¿sí? Por lo cual, si yo te digo qué personaje del 1 al 5 te cayó mejor que otro, lo más probable es que entre 5 espectadores que charlamos a la salida del cine tengamos la misma lista, o una lista muy similar, en orden, ¿sí? Entonces, eso es un sistema que se ha establecido ahí, ya formando parte, naturalizando este orden identificatorio y promotor de ideologías que pueden ir para un lado, para el otro. Sí, sí. ¿Sí? Pero esto amerita una especie de concientización, llamémoslo así, voy a usar un término educativo, ¿no? Sí. De los espectadores para que sepamos que eso es un sistema entre otros sistemas y que hay otros sistemas que no están cautivos de ese sistema cognitivo. No estamos hablando mejor de unas películas que de otras, sino que estamos abriendo el mapa para que podamos eliminar lo más posible ciertas capas de necedad que a veces tenemos como para comprender el mundo. Porque comprender el cine también es un pedazo de mundo. Sí, por supuesto. ¿Sí? No porque las películas lo reflejen. Las películas no lo reflejan porque no es una representación, no se vuelve a presentar el mundo. Pero es una mirada. Sí, sí. Es una mirada. ¿Sí? ¿Vos cómo ves esta analogía? Yo la veo en este sentido. Lo que a mí me preocupa y que está reflejado en el libro y lo sigo trabajando. Y ahora vamos a decir qué libro es. Sí, es que, y esto lo digo con todo respeto, ¿no? Porque en este punto hay que ser respetuoso. Que todos creen que saben de política. Así como todos creen que saben de cine. Sí, todos saben. Y yo lo que pienso es que no es así. Porque hay una prueba de que no lo saben. Cometen errores garrafales. Porque sí, acá se juega la cuestión vida. El cine también es parte de la vida, pero acá directamente de tu voto, estoy hablando del voto porque no es lo más importante el voto, pero ahora voy a hablar del voto. En tu voto te juega la vida. Fijémonos lo que nos está pasando. En los momentos de mayor calentura, digo, amigo, de enojo, traducimos calentura, enojo, ¿sí? Sí. Claro, no, puede prestarse a confusiones esto. Bronca. Bronca. En momentos de mayor bronca, yo esgrimo, decime que no tengo razón, obviamente. No, por supuesto, me vas a decir que no tengo razón y quiero que me digas eso. Digo que en definitiva, lo que uno vota habla de uno como persona. Decime que no, por supuesto. No te puedo decir tanto que no porque... ¿Viste? Es complicado. Es complicado porque habla de la persona. Habla indiscutiblemente. Lo que llamamos desde el sentido común, cómo sos como persona vos. Y sí, porque evidentemente el no responsabilizarse de tu actuación política, dejo los partidos de lado ahora. Sí. Dejo los partidos de lado. Sí. Cuando vos tenés que elegir a la persona que va a dirigir tu comunidad, tu patria, tu nación, y vos te despreocupaste y
o decís como en las que yo comentaba, las entrevistas de Sergio, a mí la política no me interesa, me molesta muchísimo escuchar, a mí la política no me interesa, me molesta muchísimo. A mí también. Me molesta, porque es una falta de responsabilidad ante la vida incluso, no solamente un partido, ya ni hablemos, pero ante la vida, decir no me interesa la política es como decir no me interesa qué carajo le pasa a todo el mundo, no me interesa gente que se muere de hambre, no se puede decir eso. No. Y lo dicen. Ahora, lo dicen porque acá hay un entramado que hay que desnudar, por eso yo te decía hoy que no puedo terminar de exponer de una vez los distintos cuestiones, los hitos de la teoría que desarrollé, porque hay un entramado que hay que ver. Primero, con el tema, bueno, hablamos de alfabetización, hablamos de alfabetización política, no de alfabetización como se entiende tradicionalmente. Porque, no, por supuesto. Pues, un analfabeto como se me refería a la posible alfabetización cinematográfica, claro, vamos a la alfabetización política. Exacto. Alfabetización política, como dice Bertolt Brecht, que es extraordinario esa idea, el peor analfabeto es el analfabeto político. Yo estoy absolutamente convencido que es así. Es el peor de los analfabetos. ¿Todos somos semianalfabetos? Me da a pensar que sí. Yo creo que todos sí. somos semianalfabetos. Pero cuando digo analfabeto, nos tenemos que hacer cargo de eso. Exacto. El tema es ese. El tema es eliminar esa capa de necedad que mencionaba, ¿no? Pero si te parece, vamos a hacer un alto en la huella. Yo utilizo términos campestres. Sí, me parece bárbaro. Tomando, digamos, como Solly Rolnick en el cartógrafo, ¿no? De acá, de allá. Solo por un rato, y un tema que eligió nuestro invitado de hoy, José Luis Lenz. Imaginemos un mundo que sea todo lo contrario del mundo que estamos viviendo a través de este archiconocido tema, pero bellísimo, de John Lennon. Sí. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger, or brotherhood of man. Imagine all the people sharing all
montaje entre Lennon y Miles Davis. Qué montaje, qué dupla. El libro de José Luis Lenz es un hermoso ladrillo, se llama Sí, es un ladrillo. La alfabetización política del soberano. Upa, ahí. Uy, ahí. Ah, ahora cambiamos de cámara. Ahí. Vos sabés que me fijaba recién, es muy didáctico, estuve chusmeando la versión en PDF, es bastante didáctico, sí, porque vos estás apoyado, digamos, directamente en la idea educativa. Entonces, quien ya tiene ese formato, ya piensa desde ahí como un servicio de algún modo de los Sí, suyos, de ¿no? alguna manera para que se pueda lograr llegar, ¿no? Sí, absolutamente. Me interesa especialmente un capítulo que si podés decir Sí. mencionar alguno de sus tópicos de este capítulo. Nadie es apolítico. Sí. Nadie es apolítico. Ese Desarrollame un poquito eso, sí, por favor. Bueno, el tema de nadie es apolítico viene de una confusión muy común, sigue habiéndola, incluso en periodistas que tienen formación, de confundir lo político con lo partidario. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dicen, esta huelga es política. No, no es política, es partidaria. Político es todo lo que hacemos es político. Porque no hay manera de no ser político. Incluso, aunque nos definamos como apolíticos, que yo siempre les digo, no te estás definiendo como apolítico, te estarías supuestamente definiendo como apartidario. Aunque nos definiéramos como apolíticos, esa definición de apolítico ya tiene un contenido político. Exacto. Ya tiene, es más, contenido y consecuencias políticas. Ujú. Por lo tanto, Siempre, todo acto. todo acto en sociedad es un acto que es político y tiene consecuencias políticas. Por lo tanto, no es posible ser apolítico. Ahora, Arranquemos de ahí. Después vamos viendo si se puede ser apartidario. hay un problema entonces con la palabra política, porque es la palabra demonizada, mediáticamente. Obvio. Bueno, eso tiene muchísimo que ver, Mediáticamente. claro, con la despolitización que necesita. Voy a hablar de bloque de poder oligárquico, que es un término que lo definimos acá, porque tenemos una especie de glosario con Bien. términos. Bien. Ahí hay como 250 términos. Alfabetice, no, Sí. los 150 no llegamos en media hora, pero. No, en 20 bueno, ahí minutos. tengo como casi 250 bueno. términos que explicamos. Y explicamos lo que significa politización y partidización. Bueno. Y politización, que nosotros partimos de una idea. La contradicción principal, que es una evidencia, porque eso me lo dio la filosofía. Vamos a dudar de todo. Dudemos de todas las teorías políticas Bien. que existen, pero hay algo de lo cual no podemos dudar, que es la evidencia de esa contradicción principal, que es la contradicción entre los intereses del bloque de poder oligárquico y los de la nación y el pueblo. Y eso ocurre en todos los países, y eso ocurrió en la historia. Siempre estuvo esa contradicción. Y esa contradicción para mí es el disparador de lo político, porque genera un conflicto, y ese conflicto dispara la dinámica política. Si no, miremos cómo vivimos. Estamos todo el tiempo, es un conflicto. La política no comienza en el consenso, como dice Duhalde, por ejemplo, que yo lo critico ahí, cuando critica el kirchnerismo, que dice, el kirchnerismo no me gusta porque siempre anda buscando un enemigo. Y yo le contesto, no hace falta buscar el enemigo, ya está. Es que es al revés. Los que instituyeron al kirchnerismo como enemigo es precisamente los enemigos que tienen cerca, que Claro. que ya existían antes del kirchnerismo. Claro, por eso. Ya eran pero- enemigos de cualquier manifestación Popular. popular, o que tenga que que se ver con llame kirchnerismo, se llame Cadorna. lo que fuere. Por eso, esto vos te vas a la historia y vas a encontrar amos esclavos, señores siervos, propietarios proletarios, y vas a encontrar siempre esa contradicción. Primero es una división. Se convierte en contradicción cuando aparece el conflicto. Exacto. Es un conflicto de intereses Sí, y de valores. Intereses y de valores. exactamente. Y ese conflicto genera la dinámica política. Es el resultado de ese conflicto. Y eso es la política. Por eso, ahí tenemos que hacer entrar dos nosotros lo planteamos como categoría de análisis, pero dos elementos que son la política regida por la lógica del poder y de la posibilidad. Nosotros decimos que la política se rige por la lógica del poder.
para hacer política necesitas poder. Pero hay distintos tipos de poderes. El poder de la oligarquía es un poder devastador, es un poder opresor. El poder de los pueblos es un poder liberador. Pero tiene que ser poder para poder combatirla. Ahora, te hago una consulta, como si fuera el médico le hablo. Te hago una pregunta en relación a la línea de tiempo de todo esto, ¿no? El poder oligárquico podemos pensar que desde lo que fue la creación del Estado-Nación, digamos, tiene vida, ¿no? Está antes, ¿no? Está antes. Sí, claro. Claro. Porque está desde los tiempos remotos. Yo lo que planteo es que... Tenía otra modalidad, claro. Claro, son modalidades diferentes, porque hay un tema que es las primeras sordas... Yo lo digo ahí simplemente para que se entienda. Las sordas gregarias, las primeras, eran cazadores-recolectores. El nivel de productividad era bajísimo, o sea que todo el mundo tenía que salir a cazar y recolectar, porque si no se moría. Bien, cuando se da un fenómeno que se llama, o se denomina revolución agrícola, 10.000 años antes de Cristo, que es esa revolución agrícola es justamente el nacimiento de la cultura, porque es cómo el hombre le saca a la naturaleza, ya no está esperando que le caigan las frutas o los alimentos se generen solos, sino que le obliga a la naturaleza a producir. Y eso es un salto de productividad. ¿Por qué? Porque no tiene sentido la esclavitud cuando todos tenemos que salir a laburar para mantenernos. ¿Qué le voy a sacar yo a una persona que trabaja para subsistir? Tiene que producir algo más. Cuando se da ese excedente productivo, es cuando 10.000 años antes de Cristo estamos situando esta revolución, ahí comienza la división de clases, históricamente. Uh-huh. La primera expresión de esa división es amos-esclavos. Toda la antigüedad fue amos-esclavos. Hay un punto Después renace la esclavitud, en la época moderna, renace la esclavitud con la trata de esclavos, los que iban a África a llevarse los esclavos para trabajar en las colonias. Pero inclusive yendo mucho antes y saliendo de nuestro país, ¿no? Pensando en momentos... pues estoy pensando por la contraria, momentos en que el pueblo tiene algo que expresar ahí. Acá sí uso la categoría pueblo como para pensar cuándo se expresó algo en contrario o que pudiera, digamos, aunque sea mojarle la oreja a estos factores de poder, se llamen como se llamen en el tiempo. Pero pensando... Oligarquía, yo uso la palabra oligarquía oligarquía la más apropiada porque es una palabra griega que significa el poder de unos pocos. Claro. O el gobierno de unos pocos. Claro, pues no es necesariamente un término contemporáneo como lo solemos pensar. Claro, yo lo utilizo así porque hay una cuestión que es muy importante que nosotros queremos desarrollamos acá, que todos los términos, vos dijiste algo al respecto, tienen significado en los contextos. Yo no puedo sacar un término, por ejemplo, libertad. La palabra libertad, vos la situás en distintos contextos y dice cosas diferentes. Por ejemplo, para los griegos, los griegos de la polis del 500 a.C., que el ciudadano libre de Atenas, como decía Aristóteles, ¿de qué estaba libre? ¿Por qué era libre? ¿Por qué era libre? Era libre del trabajo manual que hacían los esclavos. Y lo dice Aristóteles en la política directamente. Que el tema es la libertad de quién. Claro, porque ¿qué posibilidades tiene esa persona? ¿Qué significado tiene en el contexto de cada uno? Para Milei la libertad es la libertad de los empresarios y de los ricos y de la oligarquía para hacer lo que quieren. Porque si pensamos en los griegos, inclusive, o sea, lo que llamamos los griegos en la filosofía, ahí el pueblo estaba excluido de eso. Claro. Estaba totalmente, ni siquiera estaba fuera de campo, no estaba. No estaba, por ejemplo, los esclavos no, los extranjeros no, los campesinos no, las mujeres Exacto. no. Bueno, eran un grupo selecto. ¿Para quién era la filosofía entonces? Y para quién era el gobierno, porque ellos sí cambiaron. Cambiaron que el gobierno ya no era heredado, no era monárquico. No había reyes, sacaron los reyes, pero ¿qué hicieron? ¿Votaban quiénes? 5.000 personas en una sociedad de más de 100.000. Claro. El resto ni figuraba. Por eso cuando dicen la democracia nace en Grecia es un error. Nace un sistema que reemplaza al sistema monárquico, pero no nace la democracia, es confuso, ¿no? Tal como nosotros la entendemos. Uh-huh. Pensando en filosofía contemporánea también, y como en uno de los editoriales anteriores este año, pensando en el concepto de libertad que se maneja ahora tan bastardeado,
yo decía, igualdad mata libertad. ¿Sí? O sea, digo, si Y tenemos sí, que porque- pensar en quién le puede hacer jaque mate como concepto, igualdad. Si no está la igualdad, la libertad no existe, no, No, es tal. por eso, pero no además tal. es abstracto el concepto. Es decir, esto es dialéctico. Se toma libertad en el sentido absoluto. No, nada es absoluto. La libertad es relativa al contexto en donde vos la estás expresando. Y aparte es mentira ese absolutismo. Claro, es mentira, porque no hay nada absoluto. Porque todo es relativo a algo. Si vos decís es bueno, y es bueno, por ahí una persona es buena o mala, depende. Es bueno de acuerdo a algo, en relación a algo, y es malo en relación a otra cosa. No hay malo absoluto ni bueno absoluto. Y eso tiene que ver con el pensamiento dialéctico, que es muy importante. Y que en las escuelas obviamente no se aprende, ni se habla. Claro. Por eso nosotros contextualizamos todas las categorías. Orden, por ejemplo. Orden en el contexto, en la cosmología, para decirlo de alguna manera, en la concepción de Patricia Bullrich. ¿Qué es orden? ¿Qué significa orden? Represión. Absolutamente. En otra concepción, orden es la necesidad que tenemos de estar ordenados para poder vivir y convivir. Una mínima estructura que uno Claro, necesita. claro. O sea, la palabra orden es buena o mala, depende en qué contexto la estés usando. Ujú, ujú. Y es muy importante enseñar en las escuelas eso. Pero aparte hay una cuestión. Esta gente que promueve esto no piensa lo que dice. Es para la tribuna. Ah, exactamente. Es para la tribuna. Ahora te No enchufaron es que- esa idea y vos repetís y vos decís, ¿sabés lo que estás diciendo? Y te necesitamos orden. Pero orden no es esto. Esto no es orden, esto es represión. Exactamente. Ella lo entiende como orden. Lo mismo con gobernabilidad, con un montón de conceptos. ¿Está en todos lados el libro? ¿En qué Está, librería lo no, consigo? se puede conseguir en Mercado Libre. Ah, Mercado Libre. Y la librería de la editorial. O sea, por vos le tengo que ver la cara a Galperín. Sí, sí. Mirá vos. No, no hubo Qué manera. favor que nos hiciste, ¿eh? No hubo manera. Está en la librería también de ellos. Voy a hacer una pequeña lectura somera, que nos quedan unos 10 minutos, 12, del índice, para que se tienten y vayan corriendo a Mercado Libre, a cliquear Mercado Libre. Bueno, hay una contratapa de Víctor Hugo Morales acá. Sí, ¿Sí? Si lo Una, dejaba, una frase que yo si se lo lo... dejabas te hacía un capítulo el tipo. Sí. A lo mejor. No, pero bien lo que... Lo estuvo viendo y le pedí. O sea, no es un lector de solapa, Víctor Hugo. Víctor Hugo lee el texto. Y se lo mandé en la parte... Viste que hay lectores de solapa lo que se hace igual que lo leyeron y no lo leyeron. Leer hoy es toda una tarea, ¿no? No, ni hablar, es un laburo. En la era del TikTok. Por eso. Bueno, capítulos. Nombro los capítulos pequeños y no los macro, digamos. Si el pueblo es el soberano, debe hacer valer su soberanía. Opinión pública enajenada y soberanía popular real, que es un poco lo que desarrollamos hace un ratito. Sí. La otra, educación. ¿Por qué nos debe interesar la alfabetización política de la ciudadanía? La otra educación donde me detengo un poquito porque Dale. es la educación. Ahí hay una crítica que yo vengo haciendo de hace mucho tiempo a la educación que tenemos. La mitrista. Sí, la de Sarmentina, la educación Esa. que es la educación de la oligarquía para el pueblo. Ojo, es la educación de la oligarquía para el pueblo. Es pública, sí, porque es para todos. Y está bien que sea pública. De todas formas, si vos me permitís, yo te estoy hablando del sentido común, no soy docente de escuela media en absoluto, no soy, pero conozco muchos y sé que gente de mi generación, un poco más chicos también, tratan de meter otra Sí, mirada, sí, sí, ya claro. desde el advenimiento de la democracia inclusive. Hay ya muchísimos hay, docentes. hay como un cambio de Pero paradigma. el sistema, yo digo, que es lo que coarta eso. O sea, lo que cubre eso. Claro, el sistema que te obliga a generar determinados textos, determinados programas, que son, que no, vos los revisás y no va. Claro. Pues si no, no hubiera sido posible la educación sexual integral en los colegios. Bueno, pero la educación sexual integral está siendo combatida. Ah, sí, ya lo sé. No, está bien. Esta es otra cosa, pero... Y la educación política ni hablemos, ni la no, nombremos. claro. Ya hay una serie de disposiciones No, ya no se y de puede, prerrogativas. porque es adoctrinamiento. Sí, y cuando en realidad el adoctrinamiento es de ellos. También Claro, lo, ellos también son lo los dije que en otro adoctrinan. editorial. Es lo que adoctrinan. Pero si vos vas con esto y vos le planteás y estás viendo la filosofía, por ejemplo en filosofía, estás viendo el periodo de la filosofía griega y vos le decís, Platón tenía esclavos, Aristóteles tenía esclavos, ¿qué estamos hablando? Vamos a contextualizar a esos filósofos en su época y vamos a mostrar la verdad de lo que ocurre. Eso no lo podés hacer.
Pues estás adoctrinando. Y si hablas de oligarquía pueblo, estás adoctrinando. Claro. Ahora, ¿no existe la oligarquía? Yo Por le supuesto. preguntaría, ¿no es una evidencia absolutamente objetiva? Ujú. Y no se reconoce. El tema es que el contrincante, digamos, simbólico que uno tiene enfrente, la forma que tratan de mojarle la oreja a uno con esta cuestión, por ejemplo, del concepto de oligarquía, es como si uno estuviese usando un cliché y no un concepto. ¿Sí? Sí, claro, Esa porque es la forma. ellos ya lo tienen, esa palabra se estigmatizó, ese concepto Claro. se estigmatizó, no existe la oligarquía, porque, Exacto. ojo, acá hay un montón de matices para ver, no nos va a dar tiempo, obviamente. Pero el tema de la democracia liberal permite que partidos y alianzas y dispositivos de la oligarquía se conviertan en partidos políticos y se camuflen como democráticos, porque ni el PRO, ni Junto por el Cambio, ni la Libertad Avanza son democráticos. El porque PRO, son expresiones de la oligarquía. El 2015-2019 es la etapa anterior a esto, el que estamos viviendo. Claro, es sí. la cocina. Son expresiones político-partidarias de la oligarquía. O sea, dispositivos de poder de la oligarquía que después se meten ahí y confunden a los votantes, porque los votantes creen que son democráticos. No, son democráticos. Y lo prueban, todo el tiempo lo demuestran. Ujú. Lo están demostrando a cada paso que no son democráticos. ¿Cuál es la contradicción principal que mencionás en uno de los...? Oligarquía pueblo. Oligarquía pueblo. Perfecto. Que, bueno, para otros opresores oprimidos y para toda esta línea Sí, sí, Marx, Gramsci, que son innombrables para ellos, como Milei cuando nombra a Marx el hambreador. Bueno, ¿quién es el hambreador? Dios me libre. ¿Cómo va a decir? Es un cinismo total. El hambreador es él. El neoliberalismo es hambreador. Claro. Además, esos son datos objetivos. Lo que está pasando hoy es que se niegan los datos objetivos. Absolutamente. Se ignoran y Sí, se sí, niegan. sí. Y entonces, ¿cómo vamos a debatir si vos me estás negando un dato objetivo? No puedes discutir con un terraplanista. No, bueno, ni hablemos. Sí. Y los terraplanistas políticos, que yo les llamo así, terraplanistas políticos. Eso sí lo son. Sí. O sea, lo son en el sentido claro. Porque ni siquiera piensan eso. Por eso digo que están tratando de... Son como introducir- decía Juan Pablo Feynman, que decía, usted no habla, usted es hablado. Usted no piensa, usted es pensado. Exacto. Es eso. Es eso. Vos sabés que, volviendo a la cuestión del cine, y pensando en lo que hablábamos antes del descrédito de la política, el descrédito, porque los dueños de los diccionarios, de los medios de comunicación, es esta oligarquía. Sí, ellos son los dueños, claro. Entonces, ellos son los que están estableciendo una contraalfabetización, llamémosle así. ¿Mm? En este sentido, a través del tiempo, el descrédito fue hacia la política, hacia los políticos, hacia el sindicalismo, a las organizaciones sociales, hacia las comunidades originarias, o sea, a todo el que estuviera en la vereda de enfrente y que le pudiera cuestionar. Claro. o impedir hacer lo que ellos quieren hacer. Exactamente, saquearnos. Porque lo que ellos quieren hacer es someter. Ujú. En realidad es opresión. El cine tomó esto. El cine lo tomó tanto para confirmarlo como para cuestionarlo. ¿Sí? Sí. Y por eso digo, en la forma de género, una película muy miserable, que es una gran película, pero es una película muy miserable en ese sentido, es una película que demoniza absolutamente al sindicalismo, venido de ratas de Lía Kazan. Es una película con Brando. Sí, la vi. El villano Lee Jong Cobb. Excelente película. Claro, excelente película, pero está parada en ese tópico. Claro. Donde el tipo, en el final, el héroe, es el que hace entrar a laburar a todos. No hay uno ahí que se pregunte sobre, digamos, sobre su participación en las ganancias de la empresa. Sí, ¿Se entiende? O sea, no hay ni un proletarizado. Tampoco se los podemos pedir a Lía Kazan, ¿sí? Sí, pero está muy bien. Pero está muy promovido en las formas género, como en las formas literarias. O sea, como La cabaña del tío Tom, que es una novela muy miserable también en ese sentido, ¿sí? O la película también, digo, que es una gran película, no podemos dejar de decir que lo son en el sentido de su realización, su forma narrativa, cómo usa los elementos clásicos. Pero La guerra gaucha, basada en la novela de Lugones, de Lucas de Mare, hay una promoción de el gauchaje como el otro, más allá de que juegan a favor de lo que serían los buenos, en lo que son las guerras de la independencia, pero son los que mandaban al frente, y el personaje principal del gaucho, que lo hace Francisco Petrone ahí, en un momento dice el texto, morir para eso estamos,
¿sí? Sí, sí. Y eso está absolutamente naturalizado. Es un problema enorme. Es enorme, es el problema, para mí es el gran problema. Porque es la única forma de generar sociedades en las que podamos convivir. De esta manera, esto es atroz. Sí, totalmente. Es atroz, porque son oligarquías que tienen... Por eso nosotros arrancamos y decimos, de la contradicción principal se deduce todo. ¿Qué se deduce? El ADN de la oligarquía. Es un ADN de una ambición ilimitada de poder y absolutamente ni le pidamos sensibilidad, empatía, no le pidamos nada. Por eso yo le decía... muchas veces le digo a Sergio, vos le pedís que te digan que le hablen a Milei. A Milei no se le puede hablar nada. Con Milei hay que dentro de la Constitución sacarlo del medio. Uh-huh. Ahora, ¿cómo digo? Un elemento de alfabetización importante y para mí el fundamental ahora, ¿cómo destrabamos ese vínculo identificatorio de quien no tiene nada, de aquel que no tiene nada, el síndrome de Estocolmo. Exacto, con quien lo tiene todo. Sí. ¿Cómo destrabamos eso? Bueno, eso creo que se destraba con formación. Pero primero tiene que querer acceder a esa formación. Bueno, no sí. creyendo que lo sabe todo. No, ninguno de nosotros sabemos todo. Partamos de ahí. No, yo lo decía antes, todos somos semianalfabetos. Obvio, tenemos que tener la necesidad. Cuando hablamos de ignorancia, lo explico un poco acá también. La ignorancia no es una mala palabra. No. Porque si no. hay una ignorancia que es la que se llama docta ignorancia, que es la que te invita a querer saber. Pero cuando la ignorancia es como la que nosotros vemos, que es una ignorancia cerrada, absolutamente, ni siquiera que hay conciencia de cine, porque tiene que existir conciencia de ignorancia. Es un poco lo que dice Chomsky. Dice, la gente no sabe lo que pasa, pero lo peor es que no sabe que no sabe. Claro. Porque si sabes que no sabes, tratás de buscar la forma de saber. Pero me parece que le hemos dado una vuelta de tuerca negativa a eso, y es que enterándose de muchas cosas, sobre todo lo que nuestro presidente actual decía en campaña que iba a hacer y efectivamente hizo, porque muchas cosas mintió y otras cosas son No, tal por eso cual. te digo... Sí, digo, aún así le dan el visto bueno. Claro, mintió porque cuando siempre se habla en términos absolutos. Milei dijo la verdad, Milei mintió. Milei mintió y dijo la verdad. Las dos cosas, claro. Y eso es el pensamiento dialéctico trabaja así. En relación a tal cosa mintió, en relación a otra dijo la verdad. Por ejemplo, cuando él dice que él odia al Estado y que él es el topo que está dentro, que es aberrante, pero lo dice. Topos infiltrados. Claro, un infiltrado para destruir el Estado. Bueno, eso es lo que está haciendo. Aclaramos que en la dictadura cívico-militar los topos se infiltraban en las Sí. organizaciones militantes Sí. para denunciarlas por Claro, y dentro después y después desaparecerlas. Claro. Esos eran los topos. O sea, él se compara Claro. con un servicio. Claro, él quiere destruir el Estado y lo está haciendo. Lo peor de todo es que lo está haciendo. Sí. No es que lo dijo, ahí lo piensa, lo dice y lo hace. Porque está desmantelando todo. Ujú. Y nos estamos quedando sin lo que es el Estado, que es la esencia de una nación. Porque el Estado es lo público, el Estado es lo común, el Estado es la patria. Así es. Y este tipo viene y nos dice, voy a destruir el Estado, odio el Estado y no hay reacción. Vos dijiste que no había reacción, que lo lamentable es que no se acciona. Bueno, hay causales para hacerle juicio político. Porque si hay algo que no quiero yo, que mucha gente espera eso, es que se acentúen más las contradicciones para que todo estalle. Yo no quiero que se acentúen más las contradicciones. No, ese no es un buen camino. No es un buen camino. Porque va a sufrir muchísima gente. Va a morir gente. Va a morir más gente de la que ya murió. Claro, claro. ¿Sí? No, por supuesto. Bueno, se nos terminó el programa. Se nos fue así, rampante. ¿Sí? Bueno, bárbaro. José Luis Lenz, muchísimas gracias. Vayan, por favor, a comprar el libro y se tienen que meter en Mercado Libre. Nos metió en este entuerto ese hombre. Porque no teníamos otra forma de hacerlo porque estos libros no los distribuyen ellos. Claro. Se distribuyen los que pueden ser bestseller y que, digamos, tienen asegurada la venta. Y este libro por ahí, no sé, digamos, primero que hay que leer unas cuantas páginas y son temas que no... Acá hay temas que no están en el candelero, no están en la palestra, que es ignorancia política y formación política. No se nombra, no se habla nada de eso. No se habla. Claro. Los desafíos que busquen dónde, ese es un problema.
La alfabetización política del soberano, texto de José Luis Lenz, a quien le agradecemos, y ya lo conminamos a que venga otro día. Cuando quieran. ¿Sí? Bueno, Chino, muchísimas gracias, a vos también, y nosotros nos estamos encontrando la semana que viene con más Periferias del Cine. Hasta la próxima. Pensamiento no es reflexión.